mi ciudad natal, Aurora Falls, había un evento anual en que los peces migran río abajo, a principios de mayo. Hay un gran río que atraviesa el centro de la ciudad, lo que permite a los transeúntes ver la migración desde la comodidad de un puesto de perritos calientes cerca de la orilla. La migración es una señal de que el verano está a la vuelta de la esquina, y muchos habitantes de la ciudad se detienen a observarla. Suelen pasar algunos vendedores y, si tienes suerte, puede que incluso haya algunos juegos y atracciones. No es gran cosa, pero es una de esas cosas que empezarás a echar de menos una vez que te mudes. Yo sé que lo hice. Cuando me mudé para estudiar en la Universidad de Minnesota, empecé a pensar mucho en esas viejas tradiciones de mi ciudad natal. Era el tipo de evento que te hacía sentir que formabas parte de algo, como un chiste interno. Era algo de lo que todo el mundo sabía la importancia. La migración anual, o el día de la migración, era una de esas cosas que los forasteros no entienden. El año en que me comprometí, Alan y yo decidimos viajar a Aurora. Quería que viera la migración y experimentar el tipo de amor de pueblo con el que yo había crecido. No es que recuerde mucho de aquellos días. Al principio se mostró un poco escéptico, como con la mayoría de las cosas, pero la promesa de los puestos de comida puede llegar muy lejos. Y, como extra, me ama. Eso es muy importante. Llegamos un sábado por la mañana. Al no tener familia en la ciudad, no teníamos ningún sitio donde alojarnos, excepto el único motel de la ciudad. Tras un breve paseo por el centro, Alan y yo conocimos al sacerdote del pueblo. No lo conocía muy bien, pero estaba emocionado de verme. El simple hecho de ver una cara conocida, como un pájaro que vuelva al nido, puede arrancar una sonrisa a la mayoría de los habitantes del pueblo. Apenas podía caminar por la calle sin que la gente se detuviera a preguntar si era realmente yo. «Me alegro mucho de verte», dijo el pastor. «Siguiendo el mundo río abajo, junto a nosotros, como el río. Qué hermoso tapiz teje nuestro Señor». Lo encontré encantador, pero Alan pensó que sonaba un poco demasiado a título de inglés. Ya sabes a qué me refiero. Pasamos la tarde con unas copas, perritos calientes, un paseo por la ruta de senderismo cercana y observando a los pescadores en los muelles. Había expectación en el aire. Todo el mundo parecía tener planes para la noche. Algunos niños de la zona estaban colocando linternas a lo largo del río, de 4 metros de diámetro. Los niños se llamaban unos a otros de un lado a otro. Probablemente les habían prometido fuegos artificiales. A medida que la noche empezaba a acercarse, Alan se emocionaba. Había una sensación de anticipación en el aire. Ver las sombras pasar junto a las linternas y ver a los peces saltar tenía algo de natural. Un recordatorio de que vivíamos en un sistema frágil y que, independientemente de lo que ocurriera en el mundo, había algo que nos unía a ese río, en ese pequeño pueblo. Cuando llegó la noche, Alan me abrazó con fuerza. Mientras veíamos cómo se iluminaban las linternas de aceite, había al menos un centenar de personas reunidas a ambos lados del río. Parecía haber algún tipo de desacuerdo con el dueño de la ferretería, Jaime, que había traído potentes focos y los había colocado a lo largo del puente.
Algunos decían que no era costumbre. Otros que estaban río arriba no querían ser cegados. A Jaime, en cambio, le daba igual. Estaba allí para dar un espectáculo. Cuando el reloj se acercaba a las 9 de la noche, vimos las primeras sombras. Los peces, tan grandes como mi brazo, se abrieron paso lentamente por el río. Primero 1, luego 8, y pronto hubo docenas. Todos se apresuraron a bajar el río, un chapoteo a la vez. En un lado del río, había montado un puesto de perritos calientes. Algunos adolescentes estaban bebiendo y armando alboroto, pero el sheriff local ni siquiera se molestó en hablar con ellos. Ni siquiera cuando empezaron a sonar los fuegos artificiales. Era todo el drama de un pueblo pequeño, todo envuelto en una noche imperfecta. A Alan no parecía importarle. De hecho, sonreía un poco más de lo habitual. Como cada vez había más gente que daba por terminada la noche, Alan y yo nos quedamos junto al río. Los adolescentes se fueron a una fiesta posterior. Jaime dejó los focos encendidos y se fue a casa con su esposa. El puesto de perritos calientes cerró y las luces de aceite empezaron a apagarse, una a una. Alan y yo nos acurrucamos, sin dejar de ver pasar los peces. Debía de haber cientos de ellos, quizá miles. Pronto fuimos los únicos que quedamos. Cuando decidimos volver al motel, caminamos por el puente. Al pasar junto a los focos, Alan tropezó con una cuerda y tiró uno de los focos al río. A esas alturas, las linternas de aceite se habían apagado. Intenté apurar a Alan, pero se empeñó en volver a subir el foco. Entonces se cayó del puente. Un gran chapoteo, y estaba bajo la superficie. Los minutos siguientes fueron un borrón de gritos. Podía oírlo chapotear en el agua, pero ya no podía verlo. El foco que se había caído del puente se había apagado, y las otras luces estaban mal orientadas. Mis gritos de auxilio trajeron a algunos lugareños, pero nadie pudo verlo ni oírlo. Apenas recuerdo lo que hice. Todo parecía tan irreal, como si no hubiera ocurrido realmente. En ese momento estaba allí. Al momento siguiente ya no estaba. Entré en pánico. Hasta bien entrada la noche, lo único que podía hacer era gritar su nombre. Pero lo más extraño fue la reacción de los demás habitantes del pueblo. El acuerdo fue que yo estaba exagerando. Era como si no supieran de quién estaba hablando. Aún así, me complacieron y se esforzaron por comprobar el río. No había nada. Me llevaron de vuelta a la comisaría y dormí en su sala de espera, envuelta en una manta térmica. 2 agentes se quedaron conmigo toda la noche, asegurándose de que estaba bien. No parecían demasiado preocupados por Alan. Era más bien una reacción a mí y a mi estado emocional. Por supuesto, estaba molesta y frustrada porque no me tomaban en serio. Por la mañana, no había noticias de Alan. Me dio la impresión de que apenas lo habían buscado. Estaba tan enfadada que tiré el café que me dieron directamente a la pared, gritándoles en la cara. «¡Dígame algo!», exigí mientras el segundo oficial empezaba a recoger trozos de mi taza. «Solo díganme qué han intentado. Solo díganme qué han buscado». «Señora, por favor», dijo el oficial más joven.
Tenemos varios testigos presenciales que afirman que usted vino aquí sola. Por supuesto, era eso una tontería. Llevaba años con Alan, y había muchas pruebas de que los dos no solo estábamos allí, sino que había muchos testigos de que nos habían visto a lo largo del día. Empecé a nombrar lugares, personas y lo que habíamos hecho. Eso los hizo callar por un rato. No tardaron en empezar a hacer preguntas, una pista tras otra. Todo resultó en nada. El coche de Alan estaba, extrañamente, registrado a mi nombre. Dijeron que me había registrado sola en el hotel y que todas mis cosas habían sido trasladadas a una habitación más pequeña. El vendedor del puesto de perritos calientes juró que me había visto allí sola. Pero fue entonces cuando me di cuenta. Había pagado las bebidas en el almuerzo, así que tenía un recibo. Siempre guardaba los recibos. Sacudí todos los recibos de mi bolso y los revisé uno por uno. Y cuando por fin encontré los recibos del día anterior, sentí que el corazón me daba un vuelco. Ahí estaba, negro sobre blanco. Todas las bebidas de Alan habían desaparecido del recibo. Imposible. Durante las horas siguientes, quedó claro que algo iba mal. Alan se había ido y nadie me ayudaba a buscarlo. Era como si hubiera desaparecido. Heimet, de la ferretería, ni siquiera pensó en que uno de sus focos cayera al río. Era como si nunca hubiera pasado nada. Pasaron 2 días en Aurora Falls. Intenté llamar a los padres de Alan. Su número había sido eliminado de mi teléfono y no parecían reconocer mi voz. Todas nuestras fotos habían desaparecido de mis cuentas en las redes sociales. Llamé a nuestros amigos. Llamé a nuestro casero. Llamé a su trabajo. Nadie, en ningún momento, tenía nada que decir sobre él. De hecho, algunos de ellos ya ni siquiera sabían quién era. Llegó un momento en el que me quedé allí, gritando a ciegas al antiguo compañero de piso de Alan por teléfono, exigiendo que me dieran algo sobre él. Cualquier cosa. Colgaron. Al llegar la noche, me encontré caminando a lo largo del río para despejar mi cabeza. El suave correr del agua me despejó la cabeza y me dio otra oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente estaba pasando. Mi pánico había disminuido hasta convertirse en una especie de desesperación rendida. Me sentía más frustrada de lo que jamás había experimentado. Pero en el fondo había una inquietud. Si Alan había llegado a la orilla en algún lugar, o se había quedado atascado, o estaba herido, alguien tenía que encontrarlo en algún momento. Sin embargo, el río llegaba hasta el siguiente pueblo, Tonskog, y no había forma de que yo pudiera comprobarlo todo por mi cuenta. Después de una eternidad de caminar, me senté junto al río y lloré en mi teléfono. Me llegaba el agua hasta las rodillas, pero no me importó. La cobertura hacía tiempo que había desaparecido, pero esa pequeña luz, en toda esa oscuridad, era un sorprendente consuelo. Mi foto de fondo de Alan y yo había desaparecido. Algún tipo de reinicio de fábrica. Mis sollozos se interrumpieron al sentir que algo me rozaba la pierna. Parecía que la migración seguía en marcha. La oscuridad era total, así que giré el teléfono hacia el río. No había peces. Eran cuerpos. Estaban flotando río abajo como una masa sólida,
docenas, tal vez cientos. Todos con la cara hacia abajo, hombro con hombro, sin mover un músculo. Algunos desnudos, otros completamente vestidos, algunos con accesorios rotos aferrados a su carcasa. Una anciana con las gafas de leer colgando en el borde de la nariz. Un hombre joven, todavía con la mochila pegada al pecho. Ojos muy abiertos, caras giradas hacia abajo, hacia el agua. Casi sorprendidos, como si no hubieran previsto perder la vida. Entonces me di cuenta. Los peces no estaban migrando. Estaban huyendo. Estaban huyendo de lo que sea que fuera eso. Me puse de pie. Mi pierna había rozado el brazo de un joven que llevaba bañador. Era uno de los flotantes de la primera fila. Los flotantes. Suena tan jodidamente macabro. Me quedé mirando. Sentía que mi mente se quedaba ciega, como si quisiera quemar esa imagen de mi cabeza. Sin embargo, no pude. Sus ojos eran perfectos. Diamantes, justo debajo de la superficie. Todos ellos llenos de vida olvidada. Entonces un pensamiento me golpeó. Un pensamiento terrible. Desgarrador. Alan. Seguí las líneas de gente flotante, murmurando su nombre una y otra vez. Tal vez estaba en la puerta de atrás. Tal vez era el último. Tal vez ni siquiera formaba parte de esto. Mientras veía los cuerpos chocar entre sí, me di cuenta del inquietante silencio que reinaba. No había pájaros, ni peces chapoteando en el río. Solo yo, mi respiración desbocada y un pulso martillante que me obligaba a llorar. No podía encontrarlo. Miré 5 veces, siguiendo la corriente de cuerpos, pero no había nada. No estaba allí. Aún así, no sentí ningún alivio. Cuando cogí mi móvil para grabarlo todo, la pantalla empezó a brillar con estática. Manchas blancas y negras, quemándose físicamente en la pantalla del teléfono. Me sorprendió tanto que lo dejé caer. Menos mal que se había calentado tanto que echaba humo en cuestión de segundos. Allí, en la orilla del río, se quemó. Un pequeño grito metálico. Otra muerte. Luego, un ruido. No podía saber qué era. Apenas sabía dónde estaba. Solo había seguido a ciegas el río hacia arriba. La línea de árboles estaba lo suficientemente cerca como para que los arbustos bloquearan mi camino, pero no tan cerca como para no poder esquivarlos. La vegetación era lo suficientemente escasa como para que viera una figura de casi 3 metros de altura de pie río abajo, observando el paso de los cuerpos. La figura era oscura, no solo por la hora del día, sino por su esencia y color. Era más oscura que la noche, como una mancha de tinta sobre un papel gris, como un pastor que vigila a sus ovejas. Permanecía junto al río. Mientras lo miraba, se agachó para empujar un cuerpo que quedó atascado, casi con cariño. Justo al lado de ese ser malvado había una persona corriente, un desconocido. Una vez que los dos se fijaron en mí, la pareja dispareja clavó sus ojos en mí. Al ser grande no parecía importarle, pero la persona que estaba a su lado no dejaba de mirarme. Desde lejos, me llamaron, como un chico de fraternidad que grita a un conocido desde el otro lado del aparcamiento. ¿Buscas a alguien? Una voz de hombre.
una que nunca había oído antes. Asentí con la cabeza mientras el hombre se acercaba a mí. La alta figura no se movió. En su lugar, seguía transportando los cuerpos. ¿A quién buscas?, preguntó el hombre. A medida que se acercaba, pude verlo mejor. Gafas grandes y rotas. Apenas se sostienen por una montura. Me miraba con ojos grandes y vacíos. En parte ciervo aterrorizado, en parte lobo voraz. Tenía un brazo destrozado, como si lo hubiera atropellado un coche. Estaba pálido como la muerte, empapado de agua. Otra víctima, o una futura víctima. Sus pies se aplazaron al ajustarse. Solo tenía un zapato. Mi prometido Alan. De acuerdo, asintió el desconocido. Su cabeza se tambaleaba de un lado a otro. Tal vez los músculos del cuello le estaban fallando. ¿Qué aspecto tiene?, tragué con fuerza y lancé una mirada al gran ser del fondo. No nos prestó atención. Pude ver el final del rastro de cuerpos más arriba. Alan no estaba allí. No importa, tartamudeé. No es aquí. Solo déjame ir. Me iré. Oh, puedes irte. Alan también, dijo el extraño hombre, con un chorro de agua escapando de su boca abierta. Sígueme la corriente. ¿Qué aspecto tiene? Entonces me di cuenta. No tenía ni idea. Aquí es donde tengo que admitir algo. En el momento de escribir eso, sé poco o nada sobre Alan. Ni siquiera es su verdadero nombre. No puedo decir quién era, cómo era. No tengo ni idea de dónde nos conocimos. Y no puedo recordar los nombres de las personas a las que llamé para encontrarlo. Y allí, de pie, frente a una víctima que se ahoga, se me atragantaron las palabras. Hablar de Alan había sido lo más fácil del mundo, pero sentía como si alguien hubiera arrojado una manta sobre mi mente. ¿Cómo puedes echar de menos lo que no recuerdas haber tenido?, preguntó. No es eso, resoplé. Él estuvo aquí. Estuvimos juntos. Vimos la migración. ¿Quién? Sacudí la cabeza. ¿Quién qué? ¿Quién estaba aquí? Y esa fue la primera vez que no pude recordar su nombre. Ni siquiera me había dado cuenta de que mi anillo de compromiso había desaparecido. Ni siquiera había quedado una marca. Me hundí de rodillas. Sabía que había algo ahí, en mi corazón, que faltaba. Lo sentí. Mi cuerpo recordaba algo que yo no recordaba. Sin embargo, no podía pensar en un nombre, ni en un rostro. No sabía dónde nos habíamos conocido. Recuerdo haber conocido a alguien, en algún lugar, pero eso era todo. Por favor, lloré. Ay, tiene que haber. ¿Algo?, preguntó el hombre. ¿Algo que para todos sea justo? No, no, Triguito. No lo hay. Solo vete. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Una cosecha en primavera, asintió el hombre. La misma rutina que el año pasado. ¿Quién es usted?, pregunté. Creo que lo sabes.
pero yo no lo sabía. Parpadeé y, de repente, la gigantesca figura se alzó sobre nosotros. Con el movimiento de un dedo desmesurado, un gran pico atravesó el cuello de la víctima que se ahogaba. Era un movimiento sin esfuerzo. Fue arrojado al río, hundiéndose en el fondo de la línea, de cara. Las gafas rotas se desprendieron y se hundieron en el fondo del río, pero su único zapato no se movió. La figura me miraba desde arriba. Nunca me había sentido tan pequeña. Me olvidé de respirar. Nunca había sentido una presencia así. Estaba más allá del miedo. Me estaba cuestionando mi propio lugar aquí. Mi mundo. Mi vida. Me sentí, al igual que el homónimo que me habían dado, como un triguito. La figura extendió un gran dedo, o una garra. Algo afilado tocó suavemente a mi frente. Ni siquiera fue rápido, pero no supe cómo actuar. Me limité a contener la respiración, esperando contra toda esperanza desmayarme antes de experimentar el dolor que sabía que iba a llegar. No quería flotar río abajo con los demás. Incluso me costaba preocuparme por Alan. Pero, ¿qué Alan? «Hola», dijo la criatura. Mi mundo se volvió al revés, mientras caía en un sueño sin sueños. Al día siguiente me encontré una pareja que paseaba sus Rottweilers. Me llevaron a su casa y me dieron algunos líquidos y aspirinas. Me envolvieron en mantas, me cuidaron y llamaron a la policía. Por supuesto, no se consiguió nada. Se había establecido que yo era un individuo inestable, que gritaba sobre fantasías y personas imaginarias. No había forma de contarlo de la noche anterior sin sonar como una maníaca. En lugar de eso, me hicieron un chequeo rápido y volví al hotel. Hice las maletas. Cogí las llaves de mi coche y me preparé para volver a casa. Nunca más volvería a Aurora Falls. Aunque, al escribir eso, creo que ya ni siquiera estoy enfadada por ello. Aunque sé que debería hacerlo. Creo que mucha gente ha perdido mucho amor en Aurora Falls. Creo que una vez que lo has hecho, te vas. Pero eso me hace preguntarme, ¿qué me hizo dejar mi ciudad natal? Hace tantos años. No pudieron ser solo mis estudios. Tenía mi familia allí. ¿O la tuve? ¿Era huérfana? ¿Cómo puedo saberlo con seguridad? Estoy escribiendo todo eso, ya que encontré mi bolsa de aquel fin de semana guardada en el desván, y quiero poner todo eso por escrito antes de que olvide lo que queda de ella. Hubo una cosa que encontré en el fondo de la bolsa que hizo que todo eso volviera a mi cabeza. ¿Recuerdas al hombre ahogado? ¿Con las gafas grandes y un solo zapato? ¿El que terminó como un cuerpo flotante en el extremo? En el fondo de mi bolsa de viaje, justo debajo de mi par de jeans favoritos, encontré su otro zapato.